Construyes tu negocio digital durante semanas, no pasa gran cosa y empiezas a preguntarte si el problema es el contenido, o luego piensas que tal vez es el mensaje, después la oferta, después el nicho, después la estrategia, y cuando te das cuenta, ya estás empezando otra vez. El patrón suele ser este: empiezo, dudo, cambio, reinicio. Y llega un momento donde la pregunta ya deja de ser ¿qué debería hacer? ¿Qué debería cambiar? Empieza a convertirse en ¿por qué siempre termino volviendo a comenzar? Hoy quiero mostrarte una observación que puede cambiar por completo la forma en que estás interpretando este problema. Si no me conoces, mi nombre es Leticia Reyes y estoy trabajando con emprendedores digitales que ya tienen algo en marcha, que siguen comprometidos con su proyecto, pero empiezan a notar como que sostenerse se está volviendo más difícil de lo que esperaban. Desde Sostenidos no trabajo con personas que buscan motivación vacía, sino con emprendedores que necesitan entender qué está interfiriendo con sus capacidades para sostener ese emprendimiento. Porque una cosa es decidirse a emprender y otra cosa es permanecer cuando permanecer empieza a costar. Así que si este tipo de observaciones resuenan contigo, suscríbete. Cuando alguien me dice, lo que a mí me pasa es que no termino lo que empiezo, yo creo que la parte más interesante está en un lugar diferente al del mero comportamiento. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de algo que no se terminó, estamos hablando de algo que se repite. Y cuando ya existe un patrón, normalmente merece una observación más profunda. Y hay algo que he visto muchas veces en emprendedores digitales. Están comprometidos, son trabajadores, siguen creyendo en sus negocios digitales y aún así sienten como que cada cierto tiempo vuelven a empezar de cero. No porque no quieran continuar ni porque ya hayan decidido tirar la toalla, sino porque algo empieza a debilitar su capacidad de sostener aquello que decidieron emprender. La observación que para mí cambia toda la conversación es esta: que el problema no suele aparecer cuando tomas la decisión, sino que aparece cuando la realidad deja de parecerse al momento en que tomaste esa decisión de emprender. Cuando decidiste emprender, las condiciones eran unas, ahorita ya son otras, y ahorita importa mucho más de lo que parece por esto. Cuando decides construir algo importante, normalmente lo haces bajo ciertas condiciones, como que tienes energía, claridad, expectativas, esperanza. Es más, todavía no conoces el recorrido completo de emprender. Ni siquiera te has enfrentado a todos los obstáculos. No has acumulado esos meses esperando resultados. Y es como comenzar una caminata larga, que los primeros kilómetros suelen sentirse razonables, incluso emocionantes, ¿cierto? Pero la verdadera prueba rara vez aparece ahí. La verdadera prueba aparece cuando ya el recorrido empieza a mostrar su verdadera longitud. El momento donde empieza el ciclo es cuando los resultados tardan, la energía va y viene, las dudas aparecen, la presión aumenta y entonces surge esta pregunta que es aparentemente inocente. ¿Y si debería ser otra cosa? Y la pregunta parece inteligente y sí, algunas veces lo es, pero otras veces aparece demasiado pronto, antes de que tengas suficiente información, antes de haber recorrido suficiente el camino, incluso antes de que sepas realmente que sí está funcionando y que no. Y entonces hacemos ajustes y luego más y luego otros, hasta que sin darnos cuenta volvemos a empezar. Te voy a contar esta metáfora que se me hizo interesante y yo creo que te va a caer un 20. Imagina que colocas una dirección en el GPS a donde quieres llegar y empiezas a conducir, pero en eso llega el tráfico, el tránsito pesado y para ti es mejor cambiar el destino. Luego aparece una desviación y mejor cambias otra vez el destino. Luego aparece una obra
y vuelves a cambiar, y así sucesivamente. El problema no es modificar la ruta. ¿Te das cuenta que el problema es modificar constantemente el destino? Porque llega un momento donde ya no sabes si la dirección original funcionaba o no, porque nunca permaneciste el tiempo suficiente para descubrirlo. Y esto es lo que ocurre con muchos proyectos. Si te estás reconociendo un poco en esto, aquí debajo en la descripción te voy a dejar el enlace a un recurso gratuito, no para que tengas más tareas, sino para ayudarte a observar qué podría estar debilitando tu capacidad de sostener aquello que ya decidiste emprender. Porque muchas veces seguimos empujando pero sin entender qué es lo que está pasando realmente. Descárgalo. Y volviendo al tema, quiero ser cuidadosa porque detrás del mismo síntoma pueden estar ocurriendo cosas diferentes. Quizás estás intentando sostener una carga superior a tu capacidad actual. Tal vez tu atención está fragmentada entre demasiadas prioridades o tal vez llevas demasiado tiempo operando desde el agotamiento acumulado. Y el síntoma puede parecerse, pero lo que interfiere con la continuidad puede ser completamente diferente en cada caso. Y por eso yo prefiero que observemos el origen. Y ahora quiero hablarte de la parte que más me preocupa, porque el mayor coste de este ciclo, aparte del tiempo y del esfuerzo, lo que más te desgasta es que cada reinicio consume de tu confianza. Cada cambio de dirección consume claridad y cada intento que abandonas deja pequeñas dudas. Y con el tiempo dejas de preguntarte si esa estrategia va a funcionar. Ahora lo que comienzas a preguntarte es si tú estás funcionando. Por eso lo más desgastante no es volver a empezar, sino que cada reinicio te hace confiar un poco menos en ti. Y es donde muchos emprendedores empiezan a confundirse, porque el problema ya no parece estar afuera, sino que ya empieza a sentirse personal. Y aquí quiero dejarte una herramienta sencilla, no porque vaya a resolverte todo, probablemente no, pero sí puede ayudarte a observar algo importante. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de cambiar de dirección, escribe estas 3 cosas. Primero, ¿qué estoy pensando abandonar? Luego, ¿qué es exactamente lo que me está haciendo cuestionarlo? Y por último, ¿qué parte de esto se volvió difícil de sostener? Y de verdad, pon mucha atención a las respuestas, porque muchas veces no abandonamos una estrategia, abandonamos una presión, una incertidumbre, una expectativa, un cansancio. Y entender esa diferencia puede cambiar tus decisiones. Si llevas demasiado tiempo atrapado en este ciclo o ya no sabes qué parte del problema merece tu atención, ahí es exactamente donde encaja la sesión de observación estratégica, que no existe para darte respuestas rápidas, existe para ayudarte a observar con más precisión qué es lo que está ocurriendo realmente, antes de que sigas invirtiendo energía en cambiar cosas que quizá no son el problema. Y entonces, ¿por qué creo que muchas veces la pregunta ¿por qué no termino lo que empiezo? Se queda corta? Porque describe el síntoma, pero no necesariamente el problema. Te sugiero hacerte esta pregunta que tal vez te sea más útil. ¿Qué está interrumpiendo mi capacidad de sostener esto durante el tiempo suficiente para descubrir si realmente podía funcionar? Piensa que muchas veces el problema no es que hayas elegido mal. Piensa que muchas veces el problema es que algo está debilitando tu capacidad, tus habilidades para permanecer el tiempo suficiente para descubrir si tu emprendimiento puede funcionar. Y esa diferencia importa para que entiendas el problema y dejes de pelearte ya con el síntoma. Ahí es donde sostenidos observa. Y quédate porque esto sigue poniéndose interesante, así que ve mi siguiente video, el cansancio que no se resuelve descansando, porque muchas veces el agotamiento y esos reinicios constantes también están muy relacionados, ¿eh? Te veo en el siguiente video.